Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya con don Pío Moa en Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, si le parece, comentamos su blog, comentamos esas reflexiones que todos los días nos trae a más España, más democracia, www.piomoa.es. Y recordamos también su último libro, que creo que es fundamental en estos momentos, La Segunda República. Sí, la verdad es que, creo que viene muy al caso, porque podemos esperar una ofensiva mediática de falsedad sobre la República con motivo del 90 aniversario, ¿no? Sí. Creo que Viñas ya prepara alguna de sus... fechorías. ¿No? Yo me atrevería a decir casi fechorías, ¿no? Fechorías intelectuales, vamos, fechorías contra la historia y la cultura en general, ¿no? Sí. Son así, ¿no? Sí. Por eso tienen que refugiarse en la ley de memoria histórica, es lo que realmente... Sí. Porque en un debate real no podría mantenerse, ¿no? Bueno, precisamente cuando me propusieron escribir el libro sobre la República, pues yo no era muy favorable porque, en primer lugar, ya había escrito mucho sobre ella y el tema me parecía demasiado sobado, sobre todo cuando acababa de publicar Por qué el Frente Popular perdió la guerra, Sí. Que implícitamente dejaba claros los problemas de la República, ¿no? Pero me decidí porque en mis libros anteriores, la trilogía publicada en 1999, 2000 y 2001, pues estaban prácticamente olvidados y con toda seguridad el actual Frente Popular, en su ofensiva contra la monarquía, estaría preparando un gran montaje mediático memoriador, aprovechando el 90 aniversario, así para revitalizar el mito de una república progresista, amante de la cultura. Ningún régimen en toda Europa ha destruido más bibliotecas que la República y el Frente Popular, ¿no? Promotora de los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Que desgraciadamente habría sido destruida en una guerra genocida por los intereses y privilegios de la reacción o el fascismo, ¿no? Bueno, es curioso, para empezar, como todos los protagonistas de la República, por una razón o por otra, pues desmienten totalmente esa visión tan beatífica y tan fantasiosa, ¿no? Hazaña, Alcalá Zamora, Largo Caballero, Lerroux, Prieto, Besteiro, García Oliver, Marañón, Pérez de Ayala, Ortega y tantos otros la desmienten por completo, ¿no? O sea, uno lee sus memorias y sus escritos y tiene la impresión de que aquello era una pesadilla y realmente lo era, ¿no? Así que por eso tiene la mayor importancia exponer la realidad de los hechos para que los que se consideran herederos del Frente Popular no devuelvan a España al caos y a la tiranía, ¿no? Por eso al final me decidí. Y bueno, en el blog estoy tratando cuestiones diversas. En primer lugar, la de la situación actual y su origen, ¿no? Porque parece que en España sufrimos un poco de Alzheimer y se olvida con gran facilidad las cosas y constantemente nos sorprendemos de cosas que pasan que sin embargo entran en una dialéctica o en un proceso bastante claro, ¿no? Y sé que resulta cansino insistir, pero la cuestión clave de nuestra democracia es la de Franco. O se acepta que el régimen franquista fue legítimo o se adjudica la legitimidad histórica y política al Frente Popular o a la República. La República tuvo legitimidad de origen, pero la perdió en el ejercicio y fue rematada además por el Frente Popular. Si el franquismo fue un régimen criminal, causante de la guerra civil en defensa de privilegios parasitarios, como se dice, entonces la monarquía y la democracia actual y la propia unidad de España comparten esa ilegitimidad esencial. Y este y no otro, pues, es el fondo del discurso y de las políticas sostenidas por la izquierda y los separatistas en todo momento, ¿no? El referéndum del 76 acordó por inmensa mayoría la legitimidad del régimen de Franco. Democracia de la ley a la ley. De la ley a la ley. Pero esa legitimidad nunca fue reconocida por quienes se sentían herederos del Frente Popular.
Y lo más grave es que fue olvidada enseguida por una derecha falta de formación histórica e ideológica, porque es así, con el Emérito y con Suárez, que eran descollantes por su incultura, ¿no? Pues estos como eran los representantes típicos, ¿no? Solo la brillante herencia económica y sobre todo moral de reconciliación y de moderación política, ¿no? Esa es la herencia del franquismo. Solo ella ha impedido durante décadas que se volviera a imponer el régimen criminal que fue el Frente Popular. Sin embargo, a lo largo de estas décadas no ha cesado un momento la labor corrosiva de los frente populistas mediante la falsificación sistemática del pasado, mediante la sustitución de la historia por una memoria envenenada con la colaboración del PP, porque esto no hay que olvidarlo nunca. Sus hitos decisivos fueron: 1. La entrega de la enseñanza a los separatistas. 2. La condena del 18 de julio por el PP. 3. El rescate de la ETA. 4. La ley de memoria histórica. 5. Las leyes de género. 6. Los nuevos estatutos hacia la secesión. 7. El referéndum golpista en Cataluña. 8. El golpismo del actual gobierno. Todo ello con el PP de auxiliar y sofocador de cualquier resistencia. Ha habido otros muchos hitos, vamos a decir, pero estos son los principales, porque todos ellos van no solo en contra de lo que se decidió en 1976, sino en contra de la democracia, de la libertad, de las libertades políticas y en contra de la unidad de España, ¿no? Importa señalar que todo este proceso, que parecía imparable, pues ha cambiado de modo esperanzador con el discurso de Felipe VI contra el golpismo separatista, y que contribuyó de paso a romper el muro de silencio construido por todos los partidos contra Vox. Recordemos que hasta entonces la voz de los descontentos era marginal y estaba muy marginada. Ahora, en cambio, cuenta mucho más. No sabemos cómo se desarrollarán las cosas, pero la situación ya no es la misma, ¿no? Aunque debe reconocerse que los enemigos de la libertad y de España han avanzado muy peligrosamente y que el tiempo apremia. Otro tema que he estado tratando a partir de una conversación con unos conocidos es el de Europa y la Unión Europea, ¿no? Que no deben confundirse, ¿no? Más o menos lo he expuesto en forma de conversación. Dice: sus artículos e incluso su libro sobre Europa muestran un profundo euroescepticismo, pero no queda claro qué alternativa propondría usted. Es una pregunta que me hacen, ¿no? Yo digo, Europa es una realidad cultural, no política, pero que intentaron convertirla en política varios dirigentes, sobre todo católicos, después de la Segunda Guerra Mundial. Era una especie de resurrección del Sacro Imperio Romano-Germánico ampliado, se puede decir, salvando las grandes diferencias, ¿no? Podría parecer un bello ideal, pero utópico, pero para mi gusto no tiene nada de bello. Por otra parte, el impulso inicial católico se ha desviado en una dirección claramente anticatólica. La Unión Europea precisamente no tiene nada de católico ahora mismo, ¿no? Me ponían una objeción, dice, pero usted no toma en cuenta que gracias a la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, Europa ha evitado nuevas guerras internas como las del pasado, y además, ¿qué puede hacer una Europa disgregada frente a los grandes colosos, Estados Unidos, la Unión Soviética y ahora China, con el añadido del resurgimiento islámico? Y claro, yo interrumpí. Dije, bueno, al terminar la Guerra Mundial, Europa quedó dividida entre un dominio soviético y un protectorado useño. Eso, el peligro atómico, y no la CEUE, o sea, la Unión Económica y luego la Unión Política, la Unión Europea, pues eso es lo que ha evitado nuevas guerras. Y existe una verdadera invasión islámica en varios países, alentada precisamente por la Unión Europea, ¿no? La alternativa a la Unión Europea no es una Europa disgregada, sino coordinada frente a amenazas exteriores. Por lo demás, el problema cultural es definitorio, y hoy las corrientes principales del pensamiento, la ciencia y la técnica, corren en gran medida al margen de Europa. Entonces, a ver cómo se remedia eso. Y me contestaba, bueno, usted infravalora otras ventajas de la Unión Europea. Una prosperidad sin precedentes y un Estado sólido de derecho y de libertades como quizá no existe en ninguna otra parte del planeta. Bueno, decía, tampoco estoy ahí muy de acuerdo. La prosperidad recomenzó con el Plan Marshall, useño,
y recuperó sobre todo a los países que ya antes eran prósperos por disponer de ventaja científica, técnica y mercados más o menos libres, ¿no? En cuanto al Estado de Derecho y las libertades, mi impresión es que se va yendo a una situación totalitaria bajo el imperio LGTBI, multicultural, etcétera, Sí. que incluso quiere gobernar los sentimientos de la gente, algo inédito en la historia, con el cuento ese de los delitos de odio, ¿no? Y un peligro que ya Tocqueville previó en su tiempo. En mi libro sobre Europa expuse la doble y sucesiva revolución de la fe contra la razón en el protestantismo y de la razón contra la fe en la Ilustración. Esta segunda, la de la Ilustración, generó las ideologías que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Las ideologías que actualmente predominan vienen a ser una degradación de las anteriores, y en ese sentido la Unión Europea marcha contra lo que ha sido la cultura europea, empezando por su, o sea, Europa la hizo el cristianismo, guste o no, ¿no? Dice, por lo tanto, decía, claro, me decían con ironía, la única alternativa sería que cada cual tirase por su lado, con el peligro de nuevas guerras y de inoperancia en un mundo en rápida transformación, no se sabe hacia dónde, y con superpotencias que pueden imponer sus intereses a unos países europeos aislados. Ya le dije, eso no es así, ni la alternativa significa aislamiento. ¿Acaso está aislada Suiza, por ejemplo? Claro. Inglaterra, por su parte, está de hecho integrada en un ámbito cultural, político y militar, y en gran parte económico, que abarca no solo a USA, también a Canadá, Australia y varios países menores. Con ellos tiene más afinidad que con el resto de Europa. Por eso se ha separado de la Unión Europea. España tiene también un gran ámbito idiomático, aunque cultural, económica, política y militarmente sea poco relevante. Pero puede orientar su política en dirección a ese ámbito o en la dirección actual, que es la de disolver su soberanía, su cultura y hasta su idioma en la UE, cuya lengua por lo demás es el inglés y cada vez con más fuerza. Voy a dedicar más esfuerzo a la denuncia de esta colonización cultural que sufrimos, ¿no? Y eso no me parece una perspectiva brillante. Observe además que la entrada en la Unión Europea, que no en Europa, ha venido acompañada del fomento de los separatismos, de la colonización cultural, de la conversión de Gibraltar en un emporio corruptor, de las ideologías LGTBI y multiculturalistas, en una economía a saltos, con frecuentes crisis y siempre con un paro muy superior al del resto de la Unión Europea, del aborto masivo acompañado de inmigración salvaje, etcétera. No me parece como para echar cohetes, ¿eh? Este es un tema que debería dar lugar a debates en profundidad, pero eso no ocurre. Parece como si el país estuviera moribundo intelectual y políticamente, aunque creo que está claro quiénes son los matadores, ¿no? Y bueno, he incluido también otro pequeño soneto, ¿no? Al macho alfa. ¿Cuál es ese? Dice así: ¿en serio piensas demoler España e imponer tu crimen a sus gentes? ¿A tanto aspira tu extraviada mente, prendida en polvorientas telarañas? ¿Crees, pues, que a tal punto han corroído tus patrañas al duro pueblo hispano, que asumirá tus fraudes de marrano como un bobalicón o pervertido? De macho alfa te alaban tus reclutas, admirados de tus torpes manejos de osado valentón de casaputas. Oh capitán de tropa de pendejos, de arpías, de tiorras y turutas, tus sueños han nacido ya muy viejos. Es un pequeño pequeño y acertado soneto. Bueno, le estoy dando estas cosas también en el blog, porque hay que hablar de todo. Por supuesto, hablamos también de cuestiones literarias y demás. Esto es importante, ¿no? En relación con la novela Cuatro perros verdes y otras, y en general con la novelística actual en España, que yo creo que es bastante lamentable, vista en general, ¿no? Don Pío, pues como siempre muy recomendable www.piomoa.es, más España, más democracia. Y ahora, si le parece, vamos directamente al tema que hoy nos ocupa, ¿no? Sí, vamos allá. Habíamos estado hablando sobre la División Azul, llevamos 3 episodios y ahora tocaba ya rematar este asunto, ¿no? Sí, ahora vamos a rematarlo y entrar en otro aspecto que es cómo pareció como si el mundo entero se pusiera contra Franco, ¿no? Vamos a hablarlo en varias... En fin, en noviembre de 1942,
pues los aliados, los anglosajones, aliado ya también a la Unión Soviética, pues emprendieron la operación Torch o Antorcha en el norte de África, que iba dirigida también hacia Italia y demás. Y el 8 de noviembre, que es cuando empezaba, pues el mismo día el embajador useño en España, Hayes, pues anunciaba a Jordana una carta personal de Roosevelt para el caudillo, ¿no? Bueno, claro, si iban a invadir aquello, pues España podía correr peligro también. Y claro, podía inclinar a España a la guerra, definitivamente, a favor de Alemania o de cualquier otra manera. Pero Franco estaba, en fin, dispuesto por completo a evitarlo. Para los useños y los anglosajones, la invasión del norte de África era una cuestión también muy peligrosa, porque si España decidía oponerse, la operación habría sido imposible. Ellos mismos lo decían en sus estudios previos, decían que no se podría realizar si España entraba en guerra contra ellos. Así que Roosevelt envió una carta muy amistosa a Franco, que decía así: Querido general Franco, por tratarse de dos naciones amigas, en el mejor sentido de la palabra, y por desear sinceramente, tanto usted como yo, la continuación de tal amistad para nuestro bienestar mutuo, quiero manifestarle sencillamente las razones que nos han forzado a enviar una poderosa fuerza militar americana en ayuda de las posesiones francesas en el norte de África. Tenemos información precisa de que los alemanes intentarían en fecha próxima la ocupación del norte de África. Espero que usted confíe plenamente en la seguridad que le doy de que en modo alguno va dirigido este movimiento contra el gobierno o el pueblo español, ni contra Marruecos u otros territorios españoles, ya sean metropolitanos o de ultramar. Creo también que el gobierno y el pueblo español desean conservar la neutralidad y permanecer al margen de la guerra. España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Quedo, mi querido general, de usted buen amigo Franklin D. Roosevelt. Como puede verse, No. en fin, decía algunas mentiras y desde luego era amistosísimo, ¿no? Bueno, la operación operación Torch, al mando del general Eisenhower, pues tropezó con una resistencia inicial que la puso, de los franceses, claro, que la puso en riesgo debido a la inesperada y casual presencia en la zona del almirante Darlan, que era muy anglófobo. Era anglófobo sobre todo porque los ingleses habían destruido por sorpresa gran parte de la flota francesa en Mazalquivir, en su base, tomándola por sorpresa. Y claro, esto había sentado muy mal a los franceses de Vichy, que eran neutrales en la guerra también. La zona de Vichy, que era la zona que habían respetado los alemanes, neutral, ¿no? Bueno, sin embargo, parece ser que Darlan fue capturado mediante una trampa y los servicios secretos useños parece que le convencieron de cambiar de bando. Y a partir de ese momento, la ocupación del Magreb marchó sobre ruedas con la colaboración de las tropas francesas, ¿no? Darlan, bueno, Churchill detestaba a Darlan y no acababan de fiarse de él los aliados, y sería asesinado en Nochebuena en circunstancias oscuras, ¿no? Los alemanes, que no tenían planes inmediatos de ocupar el Magreb, contra lo que decía Roosevelt, pues no pudieron reaccionar. Y Hitler, sintiéndose traicionado, ordenó la ocupación de la Francia de Vichy, que se realizó sin resistencia el 11 de noviembre. Sin embargo, continuó el régimen de Pétain, pero con un poder muy, muy restringido. Limitado. Los alemanes además fracasaron en el intento de adueñarse de la importante escuadra francesa fondeada en Toulon, porque los mandos franceses la echaron a pique. Y unos días después, pues las tropas alemanas entraban en Túnez para contener a los aliados, a los anglosajones, y proteger la retaguardia de Rommel. Bueno, esta operación prácticamente pues ocurrió al mismo tiempo que el desenlace de la batalla de Stalingrado, ¿no?
la batalla de Stalingrado fue un desastre enorme para los alemanes y cambió junto con la Operación Torch el curso de la guerra, realmente. Esto para España pues provocaba una gran incertidumbre, ¿no? Así que Franco trató de llevar una política por la cual anglosajones y alemanes pues concertaran una paz en la medida de lo posible. También parecía posible una paz en la propia Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que los soviéticos desconfiaban mucho de que los anglosajones no hicieran eso, y a su vez los anglosajones desconfiaban mucho de que los soviéticos no hicieran lo mismo, porque había precedentes y porque el coste para la Unión Soviética era enorme, lo mismo que para Alemania. O sea, Alemania fue derrotada verdaderamente en Rusia, no en otro sitio. Y porque, en fin, quieras que no, soviéticos y anglosajones desconfiaban mucho entre ellos, a pesar de lo cual colaboraban con gran efectividad, cosa que no ocurría con el eje, ¿no? Con Italia, Japón y Alemania, que cada una llevaba por su parte, excepto Italia, que era más bien un lastre, ¿no? Un lastre para Alemania. Sí, para Alemania, efectivamente. Bueno, entonces parecían crecer en aquellos momentos las posibilidades mediadoras o políticas para Franco, ¿no? A pesar de todo, claro, conforme la derrota de Alemania se iba acentuando, ¿no? Se acercaba, ¿no? Pues las posibilidades de Madrid de intervenir en pro de la paz, pues disminuían, ¿no? Por ejemplo, en abril, estamos en el 1943 ya, en abril Gil Robles decía: la larga conversación en sus diarios, larga conversación con el agregado naval inglés. Nos acercamos en momentos muy críticos. Las relaciones de los anglosajones con el gobierno español vuelven a ser malas. Claro, se sentían ya fuertes, ya no tenían que temer, ¿no? La opinión pública, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, empieza a no comprender la conducta de sus gobiernos hacia España y con un simplismo muy explicable confunden a todas las derechas con el totalitarismo franquista. Incluso me da a entender que Roosevelt y Churchill han hablado de todo esto recientemente en Washington, llegando a la conclusión de que si España no cambia rápidamente, la solución monárquica no será viable. Esto estaba entonces, claro, estaba así la situación. La prensa y la radio anglosajonas pues se volvían cada vez más hostiles y se proyectaban en los cines películas como Inside Fascist Spain, caldeamiento deliberado de la opinión pública con vistas posiblemente a una agresión militar. Esas campañas de prensa no eran, y desde luego tampoco pretendían ser veraces, ¿no? Y en España, claro, se recordaba la falsedad de las campañas organizadas por el magnate periodístico Hearst como preparación de la guerra del 98, 45 años antes, la guerra de Cuba, ¿no? Y los pretextos ahora serían la venta de wolframio a Alemania, la división azul y la ayuda de Italia y Alemania a Franco contra los supuestos demócratas del Frente Popular, ¿no? Un ataque a España pues vendría precedido de campañas de desprestigio, como advertía en mayo Carrero Blanco a Franco. Efectivamente, así esta era la situación, que se estaba envenenando rápidamente conforme los anglosajones se sentían más fuertes, ¿no? Y veían que la guerra iba torciéndose a favor suyo. No obstante, el 10 de mayo, por ejemplo, en Almería, Franco insistió en una paz negociada. Dijo: España levanta su voz y se une al soberano pontífice, o sea, Pío XII, para apelar a la conciencia de los pueblos. Juzgamos insensato retrasar la paz. Y digo esto porque detrás de la fachada hay algo peor, el comunismo. Esta propuesta causó una gran irritación tanto en Berlín como en Londres como en Washington. En
en Berlín, porque daba a entender que ellos podían perder la guerra, cosa que no estaban dispuestos a admitir. Y en los otros porque, claro, eso rompería su alianza con la Unión Soviética, y era la Unión Soviética la que estaba derrotando a Alemania, mucho más que los anglosajones. Así que esta era la situación. Así que a finales de mayo, Franco, estamos en el 43, digo, pidió el cese de los bombardeos de terror sobre Alemania, lo cual le valió pues feroces críticas y feroces sarcasmos en Inglaterra y USA, ¿no? Se le recordaba el caso de Guernica, que no era achacable a Franco, y que además Franco había reiterado su prohibición de atacar núcleos urbanos, y que además fue completamente insignificante al lado de lo que estaban haciendo los anglosajones. Los aliados, efectivamente. Sí, era tremendo, ¿no? Y además, precisamente se publicaban las cifras de producción armamentística de USA. Dice, en 1942, 60.000 aviones, duplicando la cifra del año anterior, 100.000 cañones antiaéreos, 100 barcos de guerra solo en los últimos 5 meses, 1 millar de mercantes y petroleros, mientras que se entrenaba a 5 millones de soldados. Claro, USA disponía de armas, combustible y munición en cantidades prácticamente ilimitadas, de un dominio cada vez mayor del aire y el mar, y de la capacidad de movilizar más y más tropas, con lo que los aliados occidentales, es decir, los anglosajones, podían tener confianza en superar a cualquier resistencia, y a un coste humano relativamente menor para ellos, porque efectivamente el coste humano para USA fue muy pequeño, y para Inglaterra también. Bueno, pues en estas circunstancias los embajadores Useño, era Hayes, y el inglés, que era Howard, pues se consideraron en condiciones de imponer condiciones a España, ¿no? El 28 de julio. España solo sería considerada neutral si retiraba la División Azul, cortaba la propaganda favorable al eje y retiraba la no beligerancia. Es decir, se había dado un paso aparentemente en contra de la neutralidad, que era muy aparente nada más, llamando no beligerancia, pero que siguió siendo neutralidad. Por supuesto que esta neutralidad significaba que España daba ciertas facilidades a los submarinos alemanes, al espionaje alemán, etcétera, ¿no? Pero eran facilidades que se daban también a los aliados. O sea, el espionaje inglés y useño en España estaba controlado por los servicios españoles, pero estaba permitido, ¿no? Claro. Entonces, eso lo reconoce el propio Hayes, ¿no? Y eso era neutralidad, o sea, había que dar una de cal y otra arena constantemente, no había más remedio, ¿no? Pues Hayes arguyó que la retirada de los voluntarios, o sea, el argumento que ponían para animar a Franco a retirar los voluntarios era que eso permitiría a los anglosajones impedir las represalias que sin duda exigiría Stalin contra España al terminar la guerra. Franco le reiteró amigablemente sus conocidos argumentos, ¿no? En realidad, para Franco el problema era que, dado el rumbo de la guerra en la Unión Soviética, pues la propia división podía ser aniquilada, y eso sí que no le gustaba nada. Claro. Sí, eso hubiese sido un tema a nivel interno también complicado. Sí. Y en agosto, pues cuando los aliados habían logrado conquistar Sicilia y había caído Mussolini en Italia, pues Howard fue a hablar con Franco en el Pazo de Meirás para presionarle de una manera bastante fuerte, ¿no? El Pazo de Meirás, donde estaba veraneando. Otras veces veraneaba en San Sebastián. Sí. Durante todos estos años, ningún jefe de gobierno español se habría permitido veranear en San Sebastián. Bueno, y dice Howard en sus memorias: iba a plantearle en los límites extremos de la más extremada franqueza 3 puntos cruciales: la falange, la no beligerancia y la División Azul. La División Azul preocupaba mucho a los ingleses
porque claro, si Stalin hubiera declarado la guerra a España, pues ellos habrían visto una posición muy comprometida, tendrían que declararla también, o sabe Dios qué tendrían que hacer, porque, claro, eran aliados, y lo último que deseaban era declarar la guerra a España, lo que querían era la neutralidad a toda costa, ¿no? Bueno, pues Franco, una vez más, pues se mostró muy poco impresionado, y Joar comenta con cierta involuntaria comicidad, dice: su inconsciencia era desconcertante, de inconsciencia no tenía nada, ¿no? Este hombre que tenía ante mí era, sin embargo, el dictador de España, a 600 kilómetros de su capital en plena crisis europea, sentado en la calma de su confortable salón, tan dispuesto a hablar de la próxima cosecha, del tiempo que hacía o de las perspectivas de la estación para los cazadores, como de los tremendos acontecimientos que tenían lugar en el mundo cada día. Y las duras verdades que yo a propósito le dirigí, lejos de provocarle reacción alguna, morían entre algodones. Bueno, con toda su tranquilidad, pues Franco no dejaba de vigilar en todas direcciones, ¿no? Claro. La caída de Mussolini el 25 de julio, pues seguramente le afectó mucho, ¿no? Sus relaciones con el Duce, o sea, con Mussolini, pues habían sido más cordiales que con Hitler, ¿no? El fascismo italiano tenía más afinidad y se había mostrado mucho más generoso con el régimen español. La prensa, orientada por la Falange, se solidarizaba con el derrocado Mussolini y mantenía un fuerte tono antibritánico, ¿no? Motivo de las recurrentes protestas de Joar. Al lado de esos motivos, pues nadie podía dudar de que la situación europea había sufrido un giro radical y de que muchas actitudes anteriores tenían que revisarse. Se notaba en los medios oficiales y en el ambiente popular, cada vez menos germanófilo, como indicaba el rápido descenso de voluntarios a la Unión Soviética, aunque tampoco se producían entusiasmos pro-aliados, o sea, pro-anglosajones, excepto en grupos minoritarios. La sustitución de Serrano Suñer por Jordana un año antes, pues adquiría entonces su plena significación. A Jordana no le había gustado la no beligerancia ni la división azul y deseaba una neutralidad estricta, en realidad favorable a los anglosajones. El tono lo que quería era un acercamiento cauteloso a los aliados, aun sin romper del todo con Alemania, ¿no? Con el eje, ¿no? Con Alemania, ¿no? Que estaba... Y también estaba la conspiración monárquica, sobre todo en el ejército, de la que hablaremos en otra ocasión, que es muy importante. Pero para que se viera el ambiente, pues el general Vázquez de Castro, el 8 de julio, que pues informaba de que los militares separados del ejército por rojos dicen abiertamente que no solicitarán el reingreso ni pedirán gracia, pues están seguros de que entrarán de nuevo en el ejército por la puerta grande. Y decía él: estamos frente a un proceso de rápida descomposición del país. En realidad no había nada de eso. O sea, es verdad que muchos estaban pensando que ya todo iba a cambiar a favor de ellos, pero de descomposición no había nada. La verdad es que Franco tenía una visión general muy excelente sobre la situación internacional y nacional en España. Y posiblemente muy acertada, ¿verdad? Pero el 24 de septiembre Franco proponía al gobierno repatriar la División Azul. O sea, Jordana, desde luego, temía, claro, quería repatriar a la División Azul, pero temía provocar a Berlín. Así que diseñó una operación en dos fases, que empezarían pidiendo un descanso para la división, o sea, quejándose a los alemanes de haberla mantenido 2 años en el frente. Decía caso asombroso, como si se lo usase de carne de cañón, aunque en realidad los efectivos de la división eran relevados con regularidad, cosa que no pasaba en muchas divisiones alemanas, ¿no? Luego convertirían el descanso en retirada definitiva. El plan se había visto obstaculizado por la indiscreción del embajador inglés, de Hoare, quien, por apuntarse un tanto, había hecho públicas las peticiones inglesas de retirada de la división, dando a entender que esta retirada se debería a sus presiones. A sus presiones, a sus gestiones. Claro. Esto originó fuertes protestas de Madrid. Pero ya digo, el 24 de septiembre
Franco proponía repatriar la unidad de forma gradual y prudente, alegando que Alemania no podía ganar ya la guerra. Y el fondo era ese. Era ese, y o sea, Franco lo si sabía. No podía ganar la guerra, la división podía quedar destruida, o sea, copada como otras muchas y destruida, ¿no? Solo quedaría una pequeña legión en Rusia y esto, bueno, se informó a Inglaterra de que iba a ocurrir así, cosa que los ingleses estaban muy escamados, no estaban nada seguros de que fuera así, ¿no? Que se fuera a producir esta retirada, ¿verdad? Sí. Hitler pues también informó a sus generales que los españoles han pedido el regreso de la División Azul. Sí, y la decisión fue rápida. Dice Hitler: manejaremos a la gente con el mayor respeto, pero las armas se quedan aquí. Para Jordana, que era el ministro de Asuntos Exteriores, como hemos dicho, pues fue un gran alivio, ¿no? Y el 3 de octubre Goebbels pues criticaba a quienes dejaban sola a Alemania y sus pequeños aliados frente a la marea bolchevique en avance sobre Europa. Porque claro, efectivamente, para Franco el enemigo principal eran los bolcheviques. De lo que había sido lo que ocurría en Alemania con el nazismo y cosas de estas, pues él consideraba que gran parte de lo que se decía eran las clásicas mentiras de guerra, ¿no? Bueno, la división salió con mucho prestigio. Llevaba 2 cruces de caballero de la Cruz de Hierro, una de ellas con hojas de roble, una de las máximas condecoraciones, ¿no? 2 cruces de oro, 2.497 cruces de hierro, 138 de primera clase, 2.216 cruces del mérito militar con espadas, 16 de primera clase, innumerables distintivos, pasadores, las Ostmedaillen, las medallas del Este de 1942, más una medalla específica de la división que fue ordenada por Hitler, una distinción que ninguna otra unidad tuvo. Sí. Y por parte española 8 laureadas, 44 medallas militares y otras condecoraciones. Es decir, que venía con un enorme prestigio. Bueno, como decía antes, tanto Londres como Washington pues presentaban sus peticiones de retorno de la división como un modo de frenar, como una cosa amistosa para España, porque frenaría en su momento el revanchismo soviético, ¿no? Pero la verdad es que Madrid no podía hacerse demasiadas ilusiones sobre su verdadera intención, ¿no? Si todo el mundo pretendía una cosa que todo el mundo sabía que no era real, ¿no? La retirada, ya digo, obedeció fundamentalmente al cambio de la guerra y la posibilidad de ser destruida junto con otras divisiones alemanas, ¿no? Pero otra parte, la hostilidad, la maniobra que se planteaba para España era soltar amarras con los alemanes, pero no romper con ellos, claro, ni imitar a Badoglio y al rey de Italia. O sea, Badoglio fue el que destituyó a Mussolini con el acuerdo del rey, ¿no? Pero claro, la hostilidad anglosajona no cesaba y había encontrado en octubre un motivo en un telegrama inocuo remitido por Jordana a José Laurel, que era el jefe del gobierno filipino, que habían instalado por los japoneses, un gobierno títere. Los japoneses, que estaban ya reducidos a defensiva en el Pacífico, desde la segunda mitad del 41, pues trataban de ganar popularidad en Asia como libertadores del yugo blanco y concedían independencias ficticias, empezando por Birmania y Filipinas, ¿no? Esto fue muy importante porque, digamos, el prestigio de los blancos en toda aquella zona de Asia descendió y fue lo que originó las guerras de descolonización con las derrotas de los holandeses en Indonesia, de los franceses en Indochina, etcétera, ¿no? El gobierno español defendía desde luego la independencia de Filipinas, pues una de sus aspiraciones programáticas consistía en la conservación de la civilización hispánica, especialmente de la lengua en Filipinas, cuya completa libertad y a ser posible neutralización deseaba Madrid. Madrid cuanto antes. USA había prometido la independencia en 1936
y Madrid había protestado ante Tokio por el incumplimiento hasta entonces de su promesa y por el trato dado a los intereses culturales y económicos españoles en Filipinas. O sea, las relaciones de España con Japón eran bastante frías, ¿no? Los japoneses y Laurel era muy hispanófobo, deseaban el reconocimiento oficial de Madrid, pero Jordana pensaba hacer lo mismo que con la República Mussoliniana instalada en Saló, aplazar su reconocimiento hasta el final de la guerra, porque Mussolini, después de ser destituido, fue después rescatado por Otto Skorzeny y creó una pequeña república en Saló, ¿no? Eso es, después de ser liberado del Gran Sasso, que yo creo que eso le costaría la vida. Sí, efectivamente, una operación muy arriesgada, muy brillante también. De modo que el 18 de octubre contestó a un telegrama de Laurel con otro redactado en términos corteses sin mayor trascendencia. La propaganda japonesa dio a entender algo más, y el gobierno useño lo tomó como excelente pretexto de intimidación, arguyendo que ningún gobierno enviaba un telegrama a otro al que no pensaba reconocer, y que el acto servía a los planes militares y políticos de Tokio. O sea, era una exageración total, ¿no? Total. Y de inmediato, pues, la prensa se puso a rugir a partir del New York Times, abundando en bulos como que España iba a mandar suministros a la República de Mussolini. Era imposible, no había comunicación, ¿no? Que la División Azul había recibido la orden de seguir en Rusia, o que los barcos españoles llevaban contrabando para el eje. El gobierno y la prensa useños hicieron correr rumores de represalias y hasta de una próxima intervención armada contra España. El embajador Hayes recibió, que era pro-español, recibió instrucciones de no responder a los requerimientos y explicaciones de los españoles, a fin de aumentar la intimidación, mientras se reforzaba la presión contra las ventas de wolframio a Alemania y se abogaba por el cierre del consulado alemán en Tánger. Era un centro de espionaje, como lo eran también los consulados anglosajones, ¿no? Bien, si la alteración por el telegrama era un pretexto, claro, ¿no? Pero la amenaza que implicaba era tan seria como las de Hitler en 1940-41, ¿no? Cuando trataba de intimidar a España para pasar sus tropas a Gibraltar, ¿no? USA demostraba con los bombardeos sobre Alemania lo que podría hacer a España sin riesgo, porque dada la pobre defensa antiaérea del país, ¿no? Tampoco estos bombardeos de terror eran crímenes de guerra, por supuesto, crímenes de los peores, además, ¿no? Pero en fin, Madrid no tuvo más remedio que ceder a las exigencias sobre el wolframio, y el consulado alemán fue también retirado, ¿no? Aunque se reservaba los detalles de la aplicación. Hay que decir que no tenían el menor derecho a impedir la venta de wolframio a Alemania, que era un excelente negocio para España, porque para evitarlo, los anglosajones, que no tenían ninguna necesidad de wolframio, compraban todo el que podían a España para que hubiera menos cantidad que fuera Alemania, lo cual subía los precios y para España era un buen negocio. Pero no tenían derecho a eso. O sea, Portugal vendía más wolframio todavía a Alemania y no hubo ningún problema. Y en cuanto a, por ejemplo, a Suecia, tampoco tuvo ningún problema cuando el hierro sueco, el acero sueco y todas estas cosas eran fundamentales para la industria armamentística alemana. Claro. Y eso sí que eran cantidades masivas, ¿no? El wolframio se veía para las aleaciones de acero, ¿no? Bueno, el 10 de noviembre, pues Jordana presentó una nota a Hayes reiterando que el telegrama no reconocía a Laurel. Por otra parte, el incidente pues socavaba la posición de Jordana en el gobierno, porque podía conducirle a dimitir, una consecuencia que era también indeseable para Washington, porque sabía que en él tenía más bien un aliado, ¿no? Pero el ministro mantenía una actitud de neutralidad que tal vez que a lo mejor era sustituido por otro que menos neutral, ¿no? Además no había planes elaborados de agresión a España, ¿no? Y el asunto pues fue perdiendo interés. Y fuelle. Pero estas cuestiones, hay que darse cuenta de cómo estaban cambiando constantemente los hechos y los retos que planteaba esto. O sea, España, por una parte, los anglosajones pasaban de una actitud no amistosa, por supuesto, pero por lo menos cortés,
a una actitud cada vez más intimidatoria, ¿no? Otro problema pues fue para España la ocupación de las Islas Azores por los ingleses. Desde octubre de 1942, pues USA e Inglaterra presionaban a Portugal para que admitiera bases militares en las Azores, en una zona estratégica en el Atlántico, y por fin Salazar tuvo que claudicar en septiembre de 1943, a pesar del pacto hispano-portugués, ¿no? La cesión pues vulneraba el pacto ibérico, porque uno de los problemas que tenía España era que si Gibraltar, que siempre había estado un tanto sometida a Inglaterra, pues entraba en guerra de alguna manera o permitía a los ingleses entrar en su territorio, pues la neutralidad habría sido imposible para España, ¿no? Por eso hubo planes para invadir Portugal en un momento dado, planes teóricos, puramente teóricos, pero que no llegaron a ser necesarios, ¿no? Pues apenas Hoar comunicó a Salazar el 26 de septiembre la decisión de desembarcar en las Azores, pues Salazar, preocupado por la reacción española, pues se reunió en secreto con Jordana para informarle de acuerdo, o sea, de acuerdo con el pacto entre los dos países, entre España y Portugal, ¿no? Sin embargo, ya no tenía España posibilidad de amenazar a unos anglosajones que habían adquirido una potencia aplastante, en parte gracias a la inhibición española ante la Operación Torch. Claro. Jordana, desde luego, no planteó objeciones. Aun con aquella mutilación, Portugal seguía al margen de la guerra y esto era lo principal. La dificultad podía venir del lado alemán, pues a Madrid presentó le presentó a los alemanes la ocupación de las Azores como una ventaja, porque a cambio de ella permanecía neutral la península y por tanto el Reich, o sea Alemania, tenía ese flanco cubierto. Berlín transmitió oficiosamente la aceptación de las explicaciones españolas, porque ya no estaba a su alcance penetrar en la península en plan de guerra, ¿no? Por lo tanto, le convenía, la neutralidad le convenía muchísimo. Bueno, pues con este panorama, es muy importante ver el panorama en su conjunto, es decir, de vuelco de la guerra a favor de los aliados, de los anglosajones y los soviéticos. En cuanto a España, una tendencia creciente de los anglosajones a una política de intimidación. Y para todos ellos, pensando ya en la victoria, pues una preocupación para la división del mundo, el mundo futuro, ¿no? Claro, cómo iba a quedar todo y yo creo que eso es. Así que el 27 de noviembre los tres grandes, o sea, Churchill, Roosevelt y Stalin, se reunieron en Teherán para trazar una estrategia común y diseñar el mundo futuro. Stalin partía con la ventaja moral de sus brillantes éxitos frente al semi-estancamiento de sus socios. Hay que decir antes que después de Stalingrado, los alemanes consiguieron rehacerse bastante e infligir derrotas muy duras a los soviéticos, reconquistando Kharkov y cosas por el estilo. Pero todo aquello se había venido abajo en julio en la batalla de Kursk. La batalla de Kursk fue realmente la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ella los alemanes ya no tuvieron que batirse a la defensiva y ya no tuvieron ninguna posibilidad de recobrar la iniciativa. Ni ganar la guerra, efectivamente. Exactamente. Claro. En cambio, después de Stalingrado todavía era posible, en teoría, llegar pues a una paz negociada, ¿no? Lo que pasa es que Hitler no la quería, Stalin parece que tampoco, aunque a pesar de que los soviéticos estaban acusando el enorme desgaste que les suponía la guerra, ¿no? Bueno, pues los tres y luego en aquel momento en noviembre, pues Stalin tenía no solo de sus victorias, sino que los anglosajones, aunque habían tomado el Magreb y entrado en Italia iban despacísimo frente a una resistencia muy exitosa de los alemanes, ¿no? Entonces coincidieron los tres en crear un organismo internacional encargado de garantizar la paz mundial,
coincidieron en la coordinación estratégica entre los estados mayores de las tres potencias, en la invasión de Francia para principios de mayo del año siguiente, la operación Overlord, el desembarco en Normandía, sí. con una simultánea ofensiva soviética para impedir a la Wehrmacht, al ejército alemán, trasladar fuerzas de Rusia al oeste. Y se pusieron de acuerdo en la futura división de Alemania bajo control aliado. Roosevelt, pues, estaba muy complaciente con Stalin y distanciado de Churchill, y expresó la gratitud al soviético por su promesa de declarar la guerra a Japón una vez derrotado Alemania. El clima de amistad exterior, pues claro, bajo él había ciertas decepciones, sobre todo para Inglaterra. Churchill defendió una ofensiva desde el Mediterráneo a través de los Balcanes, advirtiendo que el ataque lo que llamaba al vientre blando de Europa tenía ventajas estratégicas y atraería a Turquía a la guerra contra Alemania. Pero claro, Stalin entendió muy bien por dónde iban los tiros, ¿no? Entendió que si los anglosajones atacaban por allí, cortarían la vía de expansión soviética hacia Europa Central, y rechazó tajantemente la idea de Churchill. Tenían que atacar por Francia, no por el Mediterráneo. No por el Mediterráneo, efectivamente. Además, estaban atacando en Italia y no conseguían avanzar, pues. Churchill, sin el apoyo de Roosevelt, que había preferido el desembarco por Francia, pues tuvo que ceder. También rechazó Stalin la propuesta anglo-useña de formar una especie de federación danubiana, una versión modernizada del Imperio Austrohúngaro, en la cual percibía otro manejo para sustraerle una esfera de influencia. En cuanto a Polonia, Churchill y Roosevelt aceptaron cambiar las fronteras siguiendo la línea Curzon, coincidente más o menos con la división del país impuesta por el Pacto Germano-Soviético de 1939. El gobierno polaco en Londres, desde luego, le sentó como un tiro, ¿no? La solución contrariaba el espíritu de la Carta del Atlántico, era una serie de propuestas para el futuro, elaboradas entre Inglaterra y USA, y además hacía de Polonia pues una víctima de la victoria en beneficio de la Unión Soviética, a pesar de que por la seguridad de Polonia había ido Gran Bretaña a la guerra, ¿no? En compensación, Polonia recibiría extensos territorios alemanes. Churchill hubo de aceptar asimismo la ayuda a los guerrilleros de Tito como representantes de Yugoslavia, al comunista Tito, ¿no? Renunciando a apoyar a otro, tras a Mihailovich, otro resistente yugoslavo más veterano y más favorable a Occidente. Y ello aseguraba que tras la guerra el país quedaría en manos comunistas también. Claro. Se planteó también el problema colonial por iniciativa de USA, pero la parte inglesa logró evitar su tratamiento. No obstante, la mera alusión era peligrosísima para los ingleses porque significaba la liquidación del Imperio Británico y del Imperio Francés, ¿no? En solo 4 años, la posición de las potencias estaba experimentando trastornos inimaginables en 1939. Esto es, Gran Bretaña, que había permanecido firme contra Alemania prácticamente en solitario en los amargos días de 1940 y 41, pues veía cómo hacían agua sus ilusiones. Sí. Claro, es que países luego como Polonia, por el que se supone que comienza la guerra mundial, se vio muy perjudicado al finalizar la misma. Sí, claro, eran unas ilusiones que había expuesto Churchill y Howard a Franco, a un escéptico Franco, sobre su hegemonía en Europa y fuera de ella después de la guerra. O sea, Franco no creía que eso fuera a ocurrir, y además tenía razón, claro. Mientras que Churchill y Howard pues aún contaban con ello. Y Stalin, que había colaborado con Hitler en aquella etapa, buscando incluso repartirse con el Reich los despojos imperiales ingleses, no solo retenía sus ganancias del pacto con los nazis, sino que las ampliaba enormemente. Hay que darse cuenta de cómo era la situación, ¿no? Efectivamente, Inglaterra, aunque saldría entre los vencedores, los grandes vencedores, pues salió endeudada hasta las cejas, solo que los useños le perdonaron las deudas, de otra manera habría quebrado. Y por otra parte empezó ya la pérdida de su imperio, ¿no?
Las perspectivas iban incluso más allá. Se diseñaba, aún sin plena conciencia de ello, un mundo en que gran parte de Europa quedaría en manos soviéticas y el resto perdería sus imperios y su poder mundial. Y la hegemonía compartida y pronto opuesta, ¿no?, de USA y de la URSS, pues sustituía a la hegemonía sobre todo el planeta de diversas potencias de Europa Occidental desde el siglo XVI, ¿no? O sea, sí que en cierto modo estaba tocando a su fin un ciclo histórico de casi 5 siglos. Sí, estaba llegando a su fin, todo lo había trastocado la guerra, efectivamente, Sí, ¿no? pero, o sea, para Europa era el fin de su hegemonía, una hegemonía que tenía desde el siglo XVI, y todo esto se estaba negociando en Teherán, y era inevitable, ¿no? La conferencia de Teherán no tocó asuntos españoles, que se consideraban secundarios en aquella situación. Al parecer, Stalin había ofrecido a Churchill como compensación por sus sinsabores una ampliación de la colonia de Gibraltar. Poco antes de la conferencia, los días 22 y 23 de noviembre, pues los anglouseños habían desatado otro terrorífico ataque aéreo sobre Berlín, un poco al estilo del de Hamburgo, que fue tremendo, ¿no? Claro. Y en ese ataque quedó totalmente destruida la embajada española. La embajada española en Berlín había sido un edificio fastuoso diseñado por arquitectos alemanes y también por el español Muguruza, que era el que se ocupaba del Valle de los Caídos, ¿no? Y Hitler se había interesado personalmente en su construcción. Y Ribbentrop y Goebbels lo habían entregado solemnemente en abril de aquel mismo año. O sea, solo había funcionado 7 meses. Todo esto era muy significativo de la situación. De la situación. Nos quedan en 3 minutos, 4 minutos, sí. Bueno, para ir haciendo el resumen. Pues vamos a aprovechar, vamos a resumirlo todo. Sí. La guerra estaba cambiando prácticamente la historia de Europa, la historia que se había ido desarrollando en el mundo entero bajo hegemonía europea, sí. Primero española, luego francesa, luego inglesa, y luego en el siglo XX habría sido alemana si se hubieran ganado, ¿no?, en las 2 guerras mundiales. Para España la situación era la siguiente. España había, primero, durante la Guerra Civil, había recibido ayuda de Alemania y de Italia y, por tanto, tenía un deber de gratitud y simpatía hacia ellos, pero Franco nunca llevó ese deber, vamos a decir, hasta comprometer a España en una guerra que consideraba de la que España no podría sacar gran cosa. España tenía que reconstruirse primero y para tener un peso real en el mundo luego. Y parte de esta historia fue el mantenimiento de la neutralidad en unas situaciones muy difíciles y muy cambiantes. Y fue también la división azul, que es un aspecto muy importante, al que hay que darle la importancia que tiene. Efectivamente. Y en 1943 la guerra tomó un rumbo completamente desfavorable para Alemania, y la posición de Franco fue la de no romper con ella, no hacer como en Italia, Badoglio, etcétera, sino mantener la relación, tratar de llegar a un acuerdo de paz en la parte occidental de Europa, para evitar que los comunistas fueran los que sacaran todo el provecho. Y lo que estamos viendo es que, por una parte, los anglosajones se volvieron cada vez, una vez se sentían poderosos, se volvieron cada vez más intimidatorios contra España, y por otra parte, los soviéticos estaban muy amenazantes. Sí. Bien, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Incluso porque generalmente la historia se presenta como si España no fuera nada, fuera un títere que sí, Franco tuvo la suerte de que pasó esto y pasó lo otro, ¿no? Franco tenía una estrategia y una visión general extraordinariamente lúcida. Sí. Más que la de Churchill, porque cuando le previene, que ya lo veremos, de que al terminar la guerra Inglaterra va a quedar en una posición muy secundaria,
Churchill decía que no, que de ninguna manera. Pues sí, así va a ser. Pues, don Pío, lo tenemos que dejar aquí y yo creo que El mundo contra Franco es el título de este episodio, ¿no? Sería... Sí. Sería... Que vamos a hacerlo en 2 episodios Vale. más. Pues la próxima semana, Dios mediante, volvemos aquí a Radio Ya en 1 hora con la historia. Don Pío, bueno, tenemos el periodo navideño, de aquí felicitar a todos nuestros, desear una feliz Navidad a todos nuestros oyentes y volveríamos justo después de Navidades. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos y felices Pascuas. Gracias. Hasta luego.